Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. ¿Sabe a quién acudir si sufre un accidente o si su hijo se enferma durante sus vacaciones? Viaja tranquilo, viaja seguro con el 2x1 de Asiscard. Los puede llamar al 227561059, compra y condiciones en www.asiscard.com o también en los aeropuertos o en su agencia de viajes. Viaje siempre protegido por Asiscard. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Y ya estamos con nuestro panel de los días lunes. Gael Jomans, ¿cómo estás? También está Alejandro Guillé, senador independiente, y Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional. Sebastián, nosotros ahí tranquilos. Nosotros ahí planeando en la punta. Contra Antofagasta. Oye, le pasaron 5-1. ¿Ah? Por favor. Pobrecito. Eso ya es bullying. No, pero es cuando se dan las oportunidades. Así, lo único que me gusta, yo con Beñanza José hubiésemos ganado 1-0. Claro. 2-1. O No, 2-1. Cobreloa sacó la cara. O 2-1. Va punteando en la segunda división. punteando. Próximo año, la U lo reemplaza ahí. ¿Usted senador es de Antofagasta o de No, este es colocolino. Este es colocolino y no estuvo muy bien la performance. Pudo perfectamente haber ganado Colo-Colo, pero Universidad de Chile metió un buen gol, así que ya. Está bien. Tampoco hay que hacer leña del chuncho caído. Oye, estábamos conversando justo antes de entrar sobre este personaje, Carlos Altamirano, que acaba de fallecer, ex senador. ¿Carlos Altamirano Orrego no era? Orrego. Yo le pregunto a ustedes porque uno tiene lo ha escuchado durante la historia del país, pero no sabe. Bueno, y esto sabe cuál fue el rol preponderante previo a la UP y después de la UP. No, pero déjame decirte una cosa, que es medio penca, pero tú vas a ver esta misma situación varias veces en los próximos años, claro. o lo ven de inmediato, porque mucha de la gente que está, claro, ya están en edad de fallecer, y por lo tanto de repente van a salir, oye, tal esto y este político acá, y van a ver una reseña de alguien, porque efectivamente está golpeando el monito. Está la generación. Mira, él, la historia de él viene de la aristocracia, en una época en que el Partido Socialista era bien obrerista. Entonces era de esos personajes conspicuos, que tenía mucho recelo de él. Quizás eso explique que tenía un lenguaje muy ultrón para la época. Fue senador por chiripazo, porque en las elecciones parlamentarias, si no me equivoco, 65, pues ya estaba Frey. Tenía todo el aluvión demócrata cristiano, y la DC, en su momento más optimista, pensó que podía sacar 2, quizás 3 senadores, y presentó 3 candidatos, para no dispersar votos. Claro, tuvo 80 diputados. Claro, exacto. Y 80, Dios. Como le faltó candidato, entró Altamirano, pero entró con muy baja votación. Después se afirmó. Era el otro lado de Allende, la versión contraria, más hacia la izquierda en el concepto tradicional, frente a Allende, y con un discurso un poquito altisonante para la época, donde las papas quemaban, y quizás hasta un poco imprudente, me atrevería a decir, sobre todo en el tema de las Fuerzas Armadas. No, y él fue preso hasta el final de sus días, prisionero de alguna de sus palabras. Eso de vamos a incendiar Chile por los 4 costados. Fue esto fue en un discurso. En esa época los discursos eran súper fogosos. Vamos a incendiar Chile por los 4 costados. Claro, pero oye,
eso no lo tomes como que era una cosa absolutamente desmedida. Vieran lo que decían del otro lado, también eran brutales. Sí. Se decían montones de cosas vía palabra. Nosotros nos impactamos con la retroexcavadora, pero no, pues eso era un picanterío. Claro, un picanterío. Pero el hecho es que habían personajes en esa época que tenían una estatura particular dentro de sus partidos. Carlos Altamirano era así en el Partido Socialista, sí, donde estaba Salvador Allende, que también era bastante pijecito, no era un personaje que venía del ámbito pero popular. Allende era más bien clase media acomodada. Claro, acomodada. En un Chile que era aún más desigual que ahora y más piramidal. Entonces la clase media era menos importante que ahora. Pero Altamirano tiene un rol que es menos conocido después. Eso es lo que porque él fue un gran articulador de la alianza, primero la renovación del socialismo con la impronta más europea y después las coaliciones para terminar con la dictadura militar y sobre todo el diálogo de los socialistas con la democracia cristiana y como articulación y eje de lo que fue después la concertación. Primero se llamó la Alianza Democrática y que trabajó por el no y por las elecciones libres, que fueron varias alternativas y que permitieron construir una alternativa para Chile, pero él siempre se mantuvo en segundo plano, ¿no? Ahora, hubieron muchos, y el otro día lo conversamos también en otro programa con Fernando, hubieron muchos que estuvieron en esa época en los sectores más de izquierda, que luego fueron transitando hacia una visión mucho más moderada. José Joaquín Brunner, que hablaba el otro día. O Garretón. Oscar Guillermo Garretón. Garretón era de la ultra. Era del Mapu Garretón, que después derivó en el Mapu Lautaro. En el Mapu Lautaro y en un movimiento claramente ya terrorista. Ahora, ¿cuál es la razón de eso de transitar de una posición tan de izquierda, tan extrema, digamos, de ir creciendo hacia el centro y llegar hasta posturas bastante alineadas, digamos, incluso con sectores de derecha? No, mira, a ver, yo fui compañero de celda de Oscar Guillermo Garretón. Durante casi 3 meses estuvimos juntos presos en la cárcel de Valparaíso, por razones distintas. Y conversamos mucho de este tema. Y él en esa época había retomado algunos de los estudios de las cosas que le interesaban. Todavía no estaba en la postura más, centrista o centrista derecha que está ahora. Pero Oscar, yo creo que les pasaba a muchos otros, se sintieron hiperresponsables también de lo que ocurrió a raíz del fracaso de la Unidad Popular. Y de que las posturas muy absolutamente extremas, lejos de congregar un cambio en esa dirección, terminó siendo básicamente la excusa para que tú tuvieras una masacre. Y eso pesaba muy fuerte en Oscar, que uno no podía, por el voluntarismo de la época o por decir determinadas cosas, tener que dar cuenta después de generar estos caudillos que terminaban masacrando tu pueblo. Pero además se sentían responsables. La atención a mí de eso es que que veo sobre todo más en el Frente Amplio y los más jóvenes del Partido Comunista hoy día en el Congreso, es que veo un total desprecio a ese tipo de personajes que estuvieron en algún momento con posiciones más de izquierda y que luego transitaron por razones puede ser por pragmatismo, puede ser por un crecimiento intelectual, puede ser muchas razones, que luego crecieron hacia el centro, y veo hoy día que hay cierto desprecio hacia esos tipos que finalmente, creo yo, le han entregado mucho a Chile, sobre todo en la época de la concertación, que yo creo que fueron 30 años de desarrollo del país, que de verdad a todos los tipos que participaron de izquierda y derecha de ese proceso, yo creo que hay que sacarles el sombrero más que tratar de ningunearlos como lo he escuchado estos últimos 2 años, sobre todo viniendo del Frente Amplio y del Partido Comunista. De hecho, el discurso de Soto del otro día de pensiones fue muy de esa onda, desde una moral
distinta a los demás, como que nosotros somos los nuevos, los que vivimos. Igual el diputado Soto no es del Frente Amplio. No, lo tengo claro. Pero no es como un tema generacional. Nosotros venimos con un nuevo discurso, una nueva forma de hacer política. Y todo lo que había para atrás, la verdad es que entiende poco de la realidad del país. Y son personas que han transitado desde posiciones de izquierda hacia más a la derecha y que de alguna u otra forma le han hecho un bien al país que creo que las nuevas generaciones de izquierda no lo valoran, a mi juicio. Bueno, yo como voy a recoger ahí el guante. No, pero la verdad es que no lo veo tan así. Yo creo que el análisis no es tan respecto a la persona, su tránsito, sino que hay diferencia de proyecto político hoy día en Chile. Y eso tampoco es con un sentido de juzgar lo que se hizo anteriormente, sino que uno no comparte nomás. Y obviamente las diferencias políticas es del todo legítimas. Yo creo que la figura de Carlos Altamirano también es importante y relevante también para estas nuevas izquierdas. En particular, bueno, nosotros estamos conformando un nuevo partido, Convergencia Social, que nos entendemos herederos también de la tradición de la izquierda en nuestra historia. Y por lo tanto, los procesos, las figuras, sus roles, los diagnósticos, las evaluaciones que se han hecho, sobre todo en la última parte, porque uno podría ver con lo que fue la figura de Carlos Altamirano durante el 73 o antes, ¿cierto? Pero también es relevante respecto a la renovación del socialismo, que yo creo que también es un elemento a discutir importante, y creo que a veces como que se revela solamente la parte anterior, ¿cierto? Y no lo que es hoy día, por ejemplo, pensarse en este modelo, en el Chile de hoy, ¿es posible un socialismo o solamente bajo estas normas ya establecidas en el fondo, manteniendo un sistema neoliberal? Ahora, en fin. Hay una cosa interesante que Alejandro también me imagino que puede aportar en eso en términos históricos. En esa época, el liderazgo, el personalismo de quienes conducían los partidos era extraordinariamente importante en algunos casos. De hecho, Alejandro era redactor político de la revista Hoy durante mucho tiempo, y yo era redactor político de la revista Análisis, y competíamos en las letras. Alejandro y yo teníamos que vernos con 7 dirigentes de partidos socialistas. 7. 18 partidos. Sí, yo tenía que entrevistar a 7 dirigentes. El partido de Altamirano, que después se llamó Núñez, el partido de Ricardo Núñez, el partido de Clomiro Almeida, el partido de Juan Gutiérrez, bueno, en fin, y tenía Hoy día el Partido Socialista igual. Claro, los partidos de Juan Carlos Moraga, tenías un lote Facciones de distintas. se fragmentaban en facciones, y cada uno de ellos tenía timbre y tenía cosas, y por lo tanto había una situación, eso estoy hablando después de la dictadura, una situación que se demoró bastante en generar una fisonomía de cuerpo nuevamente, para que eso en gran medida lo condujo no solamente Altamirano, sino que también quien era su némesis en el otro lado, que era Clomiro Almeida. Y ellos de alguna manera forman esta lógica de la renovación, la convergencia, vuelven acá, se insertan y se crea este partido socialista un poco más aglutinador que el sistema de partidos por facción que había antes de que... Exitoso en los 90. Lo que pasa es que la política hay que analizarla en su momento y en sus circunstancias, no es por Ortega y Gasset, el yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias son importantes. Hay que entender el espíritu de los 60, es una época de revolución en todo el mundo, culturales, social, económica, comienza la globalización, aunque no se percibe como tal. La revolución cubana, como marca a la izquierda en toda América Latina. Históricos marcan. La vía insurreccional, que en Chile pegó muy fuerte. En el Congreso de Chillán, por ejemplo, los socialistas 68. se declaran marxistas. Pero incluso el Partido Radical, un partido de izquierda moderada, incluso alguien podría decir de centro, que hizo gobierno de centro-izquierda y de centro-derecha, que gobernó con conservadores y que gobernó con... Claro. Los comunistas no en rigor, el Frente Popular, los comunistas apoyaron, pero no eran de la nomenclatura, de la coalición. Entre otras cosas, porque Pedro Aguirre Cerda era anticomunista ferviente. Absoluto. El que era más pro era Gabriel González Videla, que el que después los mandó a Pisagua. Después los mandó a Pisagua. Para que vean que la política es flexible, así que prepárate. Pero a lo que voy, se declaran. Entonces, bueno, el discurso hoy día suena hilarante, pero en esa época era. Y no olviden que la democracia cristiana no solo hace la sindicalización campesina. En Chile estaba prohibido por ley formar sindicato en el campo.
Y Frey desarrolla la ley de sindicalización campesina, habla de la promoción popular, chilenización del cobre. Anda a nacionalizar algo ahora. ¿Te fijas? Te considerarían que eres un demente, que no comprende el mundo. Viste que el mundo va al revés. ¿Viste la frase de Bolsonaro el otro día? Dice que van a privatizar todo, dijo. Todo. Los bancos que hay, el Banco de Brasil, Petrobras, todo. Como en Chile. Bolsonaro no es buen ejemplo para nada. No, pero te digo, pero son, te repito, son parte son parte de una corriente que tiene que ver con estas personas que son de fuera de la política, que logran meter, a pesar de que él tenía varios años de parlamentario, pero que tiene un pensamiento no tradicional de la lista política y que logran ganar. Pero bueno, obviamente después del golpe del 73 también ocurren otras cosas. Caen los gobiernos progresistas en América Latina en general, o sea, no es un fenómeno explicable solo en Chile, es un cambio en las correlaciones de fuerza. La Unión Soviética empieza a perder terreno en la carrera con Estados Unidos tecnológica y económica. Sí, eso era otro momento histórico con unas, ¿cómo se llama? Con energías que chocaban constantemente. Por supuesto, entra la globalización. Ahora eso no pasa. Pero hoy día, alguien hablaba el fin de semana en los diarios. ¿O quién fue? Ignacio Walker hablaba otro día que le llamaba muchísimo la atención la violencia verbal que estaba habiendo en la política hoy día. Y si tú me dices que alguien quería quemar Chile por los cuatro costados, lo que vimos nosotros la semana pasada, la verdad es que somos niñitos de pecho, no son los que estamos en el Congreso. Pero lo decían en una entrevista que hizo en Amor TV, que le llamaba muchísimo la atención esta violencia verbal que había en el Congreso y en la política hoy día, que a mí me parece que estoy pero las redes semi de acuerdo con sociales, él. Lo de las redes sociales es un lenguaje parecido antes del 73. Porque ahí no hay control, no hay freno, no hay nada. Es despotricar, decir cualquier barbaridad y se transforma en realidad por el solo hecho que se difundió. Pero no sé si a ti, Gael, te pasó el otro día en la discusión de pensiones. Yo escuché tu discurso y me parece de los más... No lo comparto, pero me parece de los más, a lo menos respetuosos desde el Frente Amplio, igual que el de Tucapel Jiménez del Partido Socialista. Pero el resto, incluso discursos de mi sector, de derecha, muy violentos, muy de blanco y negros. Yo creo que se está en esa. Yo creo que el transitar hacia el blanco y negro es muy peligroso. O sea, el creer que mi posición es la única posición que vale hoy día en política es muy peligroso para la política chilena, luego de todo lo que ha logrado Chile, con sus imperfecciones como cualquier país, pero todo lo que ha logrado Chile en los últimos 40 años, y a mí me parece muy complejo la violencia que he escuchado en muchísimos discursos, y me llama la atención varios del Frente Amplio, del Partido Comunista ya ni hablar, porque la verdad es que hoy día los discursos del Partido Comunista son simplemente incomprensibles, pero desde sectores de la izquierda y sectores de la derecha veo una construcción de blanco y negro que no creo que le haga bien al país. Ahora, yo creo que igual me parece que también es, o sea, como, ¿por qué sucede esto hoy día? O por qué en el fondo estamos en un debate más de posturas más opuestas, y es porque también hay una crítica a lo que fue en el fondo todos los años hacia atrás desde la transición, en donde había una política de los acuerdos, de los consensos, de espalda también a un debate más transparente y democrático, porque podemos tener diferencias, podemos tener dos posturas que no sean en el fondo conciliables. Si se da dentro de los marcos de un debate democrático, y bueno, ahí se verá dentro de eso mismo, los mismos procedimientos, los votos, en fin, cómo eso vaya resolviéndose. Pero yo creo que también es malo para la democracia el limitar esos debates de esa forma. En el fondo, decir que siempre tenemos que llegar a acuerdo en todos los puntos, transar en el fondo, negociar posturas, yo doy esto, tú me das esto, cuando también eso termina en complejidades también en términos de reforma. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, sin ir más lejos, si uno le cambia una coma, en el fondo le complementan otro aspecto, que estamos transformando ese proyecto de ley, y que incluso para los sectores tanto del oficialismo como para los sectores de oposición puede terminar en una monstruosidad que a ninguno lo deje también contento. Y en eso creo que, en vez de limitar los debates, yo no soy amiga de eso,
Creo que el problema, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, es que puede dar para muchas cosas, más que del debate en sí, de contenido, de diferencias políticas, sino que también puede dar para discursos de odio y de incitación al odio. Y eso sí creo que es complejo. Es una cosa distinta a los movimientos sociales, ¿eh? Pero también entendamos el momento. En los 80 el país estaba muy quebrantado y por lo tanto la década del 90 era explicable que hubiese una ansiedad nacional por un consenso mínimo. Claro. Ponernos de acuerdo en un piso común para poder sobrevivir, porque como íbamos, los conflictos se agudizaban y si no se hubiese producido una apertura democrática, habríamos entrado en una escalada de violencia aguda de lado y lado. Por lo tanto, hubo una voluntad. Ahora, quizás los líderes de la época cometieron el error de desactivar todos los movimientos sociales que se habían construido en los 80, 70, 80, y eso dejó que fuera una transición cupular. Y además, como le pasa a las cúpulas, se empezaron a reproducir y reproducir y reproducir como gallampa, y con muy poca renovación, o sea, no dejaron espacios para renovarse. Entonces, se tiene un cierto avance, un progreso, pero los temas y los ejes de discusión de los 90, de alguna manera ya a mediados de la década siguiente, el 2005, 2006, empieza a cambiar, porque ya no es la pobreza, ya no es el mínimo común. Empiezan naturalmente todos los grupos a decir, bueno, pero Chile es un país de una desigualdad atroz. Crece, pero con tremenda desigualdad, uno de los países con más desigualdad de lo que lleva estadística, porque probablemente otros están peor, pero como no llevan ni siquiera estadística, no lo saben. Entonces, por ejemplo, la desigualdad, que no es solo económica, también en acceso a oportunidades, a derechos, a garantías, la discriminación. Estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Al fondo. Exacto, una nueva generación de derechos. Ya no son los primeros derechos, claro, que son los derechos a la vida, en el fondo casi, sino que el derecho a la participación social, a un bienestar. Y esos temas se te van instalando lentamente, porque son un país lento para instalar los temas. Y ahora, obviamente, hay una crisis de esos consensos que fueron válidos en los 90, pero que hoy día ya no dan respuesta. Y por lo tanto es hora de revisar el cambio climático que se nos viene. Te obliga a repensar los patrones de desarrollo que el país tiene hoy día, porque no son viables. ¿Te fijas? Por ejemplo, y estas mismas discusiones, el TPP, probablemente ese TPP en el 90 o 95, el 2000 era razonable, era inteligente. Hoy día ya no. ¿Por qué? Porque los pisos, por ejemplo, en materia de derechos laborales o de los derechos a la mujer, el trabajo de los niños, para Chile es un estándar muy bajo. Probablemente en Asia sea una novedad y sea positivo, pero a nosotros es una amenaza, porque tú miras ahí y dices, bueno, si ese va a ser el patrón, vamos a perder más que a ganar, por decir algo. Pero qué sé yo, en Malasia, lejos ganan, si es que eso se pudiera aplicar. Entonces es normal que el país hoy día esté entrando en un periodo de cuestionamiento de lo que ha hecho y que busque nuevas ideas en torno a las cuales estructurar el acuerdo. Pero lo que sí, la manera de hacer política también cambia. Yo creo que si siguen pensando que esto se arregla en las cúpulas de los partidos, no va a ir mal. Los partidos van a seguir haciendo crisis. Esto tiene que ver más bien cómo gobierna una sociedad más fluida, con movimientos sociales, que se expresan, que quieren participación. Hoy día, por ejemplo, nosotros firmamos cuántos acuerdos comerciales y nadie objetó. Hoy día no, pues la gente quiere saber cómo voy yo ahí. Y quiero transparencia y quiero participar de la discusión. Ya no es como antes, que la cúpula decidía lo que era bueno o malo y el país se lo aceptó, porque estábamos tan traumados que lo aceptó. Hoy día ya no. A mí me pasa dentro del día a día del Congreso que a veces uno se nubla con lo que pasa dentro del Congreso, es como un internado. Se entra, como que se cierra y no sabe lo que está pasando, se ve la luz, está pasando afuera. Es verdad. Y si uno pasa mucho tiempo ahí medio encerrado, la verdad es que va perdiendo un poquito la noción de la realidad. Pero dentro de esas conversaciones que uno tiene dentro del Congreso, y pongo de nuevo el ejemplo de pensiones, lo que yo creo que no puede pasar es que alguien esté dispuesto a conversar y el del frente simplemente no tenga nada que conversar. Yo no tengo nada que conversar contigo por tu posición, y eso me parece riesgoso y me parece malo. Y por eso no entiendo la posición ni del Frente Amplio ni del Partido Comunista de negarse y tratar de incendiar la sala del Congreso como lo hicieron el otro día, en la discusión de pensiones. Se empezó una discusión muy violenta, incluso hubieron hasta dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista que asusaban a las personas que estaban en las galerías para que fuera, ojalá, lo más gritona posible la sesión.
y terminó con el desalojo, terminó con los timbres, terminó con la gente que fue al Congreso tirando monedas, o sea, de un nivel penoso, y yo a eso apunto directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista. Creo que fueron culpables de lo que pasó en la discusión que tuvimos el otro día en el Congreso. La misma diputada Maite Orsini estaba arriba con los dirigentes al momento que nos daban la espalda cada vez que alguien de derecha hablaba y miraban de frente cada vez que alguien de izquierda hablaba, asusando a los ¿cómo se llama? A los dirigentes. Entonces, esa discusión finalmente de blanco y negro, yo creo que le hace muy mal a Chile. O sea, y es un muy mal ejemplo para la gente. La gente espera hoy día de nosotros que tomemos acuerdo, o que tomemos acuerdo, simplemente que le solucionemos sus problemas. Y hoy día la gente tiene un problema de pensiones, y lo que ven es que en el Congreso los parlamentarios no están dispuestos a solucionar sus problemas. Por eso hoy día a los diputados simplemente no nos quieren ni ver. Cuando un diputado llega a una junta de vecinos, el 2/3 de la junta de vecinos te dice: viene a pedir el voto, no, vengo a informar. Entonces, hoy día nos aborrecen a los políticos simplemente porque nos ven peleando por pequeñeces y no estar cuajando acuerdos que son finalmente la solución para sus problemas. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. ¿Y vamos a poder descubrir su vida salvaje y naturaleza única? Sí, y visitar los 12 discípulos. Y nadar en Saint Kilda Beach. Y conocer los koalas y canguros. ¡Vámonos ahora! Vamos a Melbourne a descubrir un paraíso turístico al otro lado del Pacífico por menos. Con 5 vuelos a la semana, no hay excusas para no volar a Australia. Encuentra ahora tus pasajes en latam.com. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés, La Clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La Clave me escucha. Baterías Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana. 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Baterías Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriashankook.cl. ¿Está pensando en sus vacaciones familiares? No olvide su asistencia en viaje. Viaja tranquilo, viaja seguro con el 2x1 de Asís Card y sus hijos no pagan. Llámelos al 22-756-1059. Puede comprar y las condiciones están todas incluidas en su sitio web www.asiscar.com. También en aeropuertos o en agencias de viaje. Viaje siempre protegido por Asís Card. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda.
Los sábados y domingos de 13 a 16 horas. En Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Estamos con el panel de los días lunes, Gael Jomans, Sebastián Torrealba y el senador Alejandro Guillé. Oye, vieron que se va a venir otro tema encima inevitablemente, porque no sé si pudieron ver las noticias, pero en función de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una serie de empresas norteamericanas señalaron no proveer más insumos tecnológicos a Huawei, entre los que está Google, entre los que están una serie de fábricas de semiconductores que son la esencia de este tipo de cosas. Los chinos, con esa proverbial tranquilidad que han mostrado en algunos casos, señalan que esto sí los afecta, pero eventualmente tienen vías alternativas de poder enfrentar esta situación. Pero yo creo que el problema es, una vez más, que algo que en algún momento dado se dijo no tenía repercusiones porque todos los problemas económicos eran problemas derivados de la pericia interna. Estamos crecientemente cada semana viendo de que tú tienes que ajustar una serie de parámetros a lo que se pueda venir encima. Esta guerra comercial que parecía era una suerte de intercambio de aranceles, está derivando a otra cosa y eventualmente vamos a tener que ajustar un montón de parámetros y expectativas que se tenían a lo que está ocurriendo. Sí, lo peor que tiene esa... Menos mal que no es año electoral, digo. Sí, lo peor que tienen esas guerras comerciales es que lo que generan en la economía, en la macroeconomía en general, es que generan incertidumbre. Y la incertidumbre mata los mercados, los frena, y eso es lo que uno ve que está pasando en el mundo en general. Se están frenando las inversiones, los países están creciendo menos. Chile estamos creciendo, esperemos llegar a crecer al 3% a fin de año, pero hay un elemento externo que es poco medible, dado que además funciona no con lógica tecnocrática, sino que funciona con lógica absolutamente discursiva de cómo amanece Mr. Trump en la mañana y cómo amanece el señor chino en la mañana del otro día. O sea, estamos peleando frente a una cuestión que no tiene una lógica técnica finalmente, sino que hay una lógica más bien populista que genera una incertidumbre en los mercados no menor. O sea, yo ahí veo que igual lo complejo, además de una economía como la nuestra, que es muy dependiente, no solamente que lo que suceda como en términos de la tecnología, sino que también por las inversiones de las cuales depende, en el fondo, el funcionamiento de nuestra economía. Sin ir más lejos, de hecho, las pensiones también tienen un funcionamiento en mercados y de intereses económicos que son complejos también y pueden tener repercusiones hasta las jubilaciones por la rentabilidad de los mercados. Entonces creo que lo malo es que yo diría nuestra economía, incluso en este caso hasta derechos, dependen absolutamente de lo que sucede y de esa especulación y que genera obviamente una incertidumbre y una inseguridad que es compleja. Yo diría ahí cómo nosotros también generamos un desarrollo desde Chile, mirando también un poco hacia el futuro y qué sucede con estas grandes economías y cómo nosotros nos podemos relacionar a lo mejor dentro de la misma región con otros países para generar un poquito más de independencia, podría ser. Ahora, todo esto se mueve obviamente en un marco de este mundo más globalizado y va a tener obviamente esas mismas líneas, pero sin embargo creo que es complejo que hasta las pensiones, como decía, dependan de estas especulaciones. Sí, pero Chile no es que sea el único camino que tiene Chile. Ojalá nosotros vayamos creciendo hacia una diversificación de nuestra matriz económica. Pero Chile hoy día es un país que
vive y que se desarrolla gracias a sus conexiones con una economía globalizada, y es por eso que Chile hoy día es exitoso a nivel de comercio internacional, y por lo tanto yo creo que negarse a eso la verdad es que no tiene mucho sentido. Ahora, es evidente que dentro de nuestro país hay un esfuerzo grande por diversificar nuestra matriz y no solamente centrarnos en los recursos naturales, sino que ojalá agregarle valor a esos recursos naturales. Yo lo planteaba la otra vez en una conversación que teníamos por un proyecto de ley que estoy presentando yo, que es muy raro que todos miran con cara de loco, que es el proyecto de ley de acceso libre a la montaña, que Chile tenía que dejar de mirar a los recursos naturales como activos económicos y tiene que empezar a hacer este mix de que también son activos económicos, pero al mismo tiempo son identitarios de cultura y distintas cosas, y por lo tanto tenemos que ir desarrollando otros mercados para no solamente depender de los recursos naturales. Eso es algo que se va a demorar muchísimos años porque hoy día somos 100% dependientes de ello, pero deberíamos transitar hacia algo así. Y evidentemente somos un país chico, vamos a estar conectados siempre, y por lo tanto siempre estas batallas económicas nos van a afectar muchísimo, porque somos países no solamente vulnerables al cambio climático, sino que vulnerables a las luchas económicas entre las grandes naciones que son las que mueven el mundo. Ahora estamos viviendo... Parecería que por lo menos los mínimos dentro de esa lógica, Sebastián, es que tú te hagas fuerte en pactos que tengan que ver con eso mismo, digamos. Claro. Tú firmes el pacto Escazú, que tú establezcas algún tipo de vinculación activa a otros, porque solo no lo vas a lograr, solo no. Te pasan por arriba, ¿no? Bueno, yo lo he dicho, ojalá de aquí a la COP25 firmemos el pacto de Escazú, firmamos TPP-11, ahora le toca al Senado el TPP-11, que también es un acuerdo que hay que firmar. Tenemos ahí el pacto migratorio, que también deberíamos sumarnos una vez que terminemos con nuestro proceso de ¿cómo se llama?, de regularización del problema de migración que tenemos hoy día, que yo lo veo más como una oportunidad que como un problema, pero evidentemente Chile tiene que seguir en la senda del multilateralismo, del comercio integrado. No hay otra vía, creo yo. El que crea que Chile puede vivir o puede desarrollarse y entregar oportunidades a todos los chilenos solamente con la producción chilena, la verdad es que no creo que esté entendiendo mucho cuál es la realidad del país. Ahora estamos viviendo una amenaza por todos lados. Fíjate, el cambio climático ya nos incluye dentro de los 10 países que están sufriendo mayores impactos. O sea, no es que viene a futuro, es ahora. Y basta ver nomás lo que pasa, que aquí ya no llueve. Abril, lluvias 1000, hace mucho rato que ya no corre. Ahora, mayo, lluvias 1000 tampoco, y quizás cómo vamos a seguir. O sea, el primero nos está golpeando el cambio climático, vamos a ser de los países del mundo más afectados. Segundo, lo que estaba pasando entre Estados Unidos y China son las guerras de nueva generación. Las guerras del futuro nadie las ha visto como ataques aéreos, ni bombardeos, ni ejércitos que avanzan. Ejércitos de drones. Exactamente. Son muy focalizados, porque la guerra de drones es deshacerse de alguien, pero en términos muy puntuales. Es para otro tipo de operación. Las guerras del futuro son guerras comerciales. La supremacía de los grandes bloques... Diría que son guerras de datos las del futuro. Además, o sea, porque bueno, por ahí va, por eso que Estados Unidos está tan preocupado del avance de los chinos en toda esta materia de manejo de información. El comercio electrónico no es más que una base de datos que conecta actividades realizadas en distintas partes del mundo y simplemente te hace llegar un producto. No es que ellos están generando necesariamente el producto. Bueno, es una guerra comercial, primero. Segundo, así como el cambio climático nos está golpeando muy duro, en el caso de la guerra nosotros también, porque la economía chilena, su motor es el sector externo. De Argentina, ¿por qué sobrevive Argentina 1 y 1000 veces? Porque el 80% de la economía argentina es interna. Y segundo, Argentina es más de lo que parece, porque más de 1/3 de su economía es informal. Es lo que en Chile sería la economía negra, no sé, tiene nombre, el otro sendero, dicen, eso no tiene regulación. Anda a Buenos Aires. Mercado, el dólar negro legitimado. Tiene más de 53 mil millones de dólares que circulan en el mercado negro en Argentina, según estimaciones de la banca privada. Son 2/3 del presupuesto del pero, exacto, o sea, lo que quiero decirle, Argentina, Brasil, esas son países con mercados internos grandes, se protegen, el mismo México. Chile no. A Chile se le caen nosotros tenemos 7 productos de exportación, de los cuales sostienen todos los ingresos que el país tiene. Si eso se cae, se desploma todo. La sola minería,
por ejemplo, cómo la minería se vincula con otras cosas, porque todo el mundo dice cuánto se gana en cobre o cuánto se gana en la labor extractiva, que en los malos momentos puede andar en el 8 o 9% del PIB. Pero el efecto, esos son los malos momentos, el efecto hace que haya una economía equivalente en lo que genera como efecto multiplicador. El comercio, el transporte, las telecomunicaciones, la infraestructura, la hotelería, la gastronomía, todo eso es generado, y cuando se paraliza la minería, por ejemplo, mi región se para. Bueno, ese fenómeno entonces se ve afectado porque cuando hay guerras comerciales, el comercio fluye menos, la industria se mueve menos y el consumo de materias primas baja automáticamente, y además caen los precios. Aunque te sigan comprando, tú tienes que entrar a negociar para que te compren tu producto, entonces caen los precios. Nosotros estamos en un gran lío. Por eso que es un momento que el país debería sentarse a decir cuáles son los consensos, como en los 90, cuáles son los consensos mínimos. Hoy día necesitamos definir cuáles son los consensos mínimos, dentro de lo cual después discrepamos. Si vamos a discrepar y cada uno va a proponer mejor solución. Pero es evidente que Chile tiene que desarrollar una mayor variación en su matriz energética, ir a energías renovables. Es una decisión urgente, hay que avanzar a la descarbonización, porque además nos bajan los costos y no tenemos tecnología limpia, y otro, no depende del mercado internacional, es nuestra. Hay una decisión del presidente Piñera con respecto a eso. Ya lo volvió a repetir el otro día en una reunión que tuvimos un evento que hubo en La Moneda que se llamaba Estado Verde, que era que todo el Estado pasara a producir de mejor forma. Y habló nuevamente antes del 2040 tener un país absolutamente descarbonizado, con emisiones cero. O sea, estamos hablando de avanzar muy rápidamente, con mucha decisión con respecto a esos temas. Hoy día ya no se construye nunca más una planta de carbón en Chile, y eso es una buena noticia. Entonces vamos a empezar gradualmente a ir cambiando en esos escenarios. Pero yo creo que tú tienes razón, Alejandro, en cuanto a que aquí tiene que haber una conversación sobre los acuerdos del futuro, porque el plantear, por ejemplo, que no haya más minería en Chile porque se va a destruir el medio ambiente, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo soy de la Comisión de Medio Ambiente y me interesan mucho los temas medioambientales, pero entiendo que Chile también es un país que para nosotros los recursos naturales y la explotación de ellos es relevante. O sea, el volver a no hacer nada para mejorar todo, la verdad es que es imposible. Entonces, hoy día yo creo que también, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, que se necesita esa conversación más política, de poder entender hacia dónde mire Chile en los próximos 100 años. Ahora yo creo igual que esto se cruza también con una discusión de normativa, que de hecho lo mismo señalaste, Sebastián, respecto al TPP-11, o cómo también establecemos marcos que la verdad en el caso del TPP-11 entregan incluso mayor soberanía que tiene el país hoy día actualmente, la toma de sus decisiones. El poder sentarse, que lo establece el TPP-11, la resolución de conflicto mediante un arbitraje en que sienta a una empresa transnacional con un Estado como si fuera un particular el Estado, cuando el Estado tiene que velar por intereses comunes, mayoritarios, de toda una nación. Pero ahí, por eso, yo lo único que quiero cerrar con eso es como, me parece que lo que... me parece muy positivo el poder tener compromiso en materia medioambiental, el poder tener compromiso y una mirada futura de acuerdos políticos macros que sean nacionales, que involucren a distintos actores. Yo creo que hay que poner esas voluntades para avanzar hacia allá, diversificando también nuestra matriz productiva. Yo ahí puedo compartir, obviamente esto no va a pasar de la noche a la mañana. Hoy día nuestra economía depende absolutamente de la minería, del agro, en fin, pero sin embargo tenemos que sí tener incluso el valor agregado a la minería, que ya es algo que no se practica prácticamente en Chile. De hecho, hay empresas chinas que fabrican, le entregan valor agregado al cobre. Hay empresas chilenas que están quebrando por lo mismo, porque obviamente el producto chino va a ser mucho más barato que lo que se fabrique acá en nuestro país. Entonces, esos tratados internacionales también nosotros tenemos que poner ciertas normativas que nos permitan resguardar, tener ciertos pisos mínimos en nuestro país para poder avanzar hacia allá, porque si no establecemos esos marcos, la verdad es que esto también se va de las manos. Déjame
llevarlos a un tema que probablemente va a tener que ser resuelto más rápido que el TPP. De hecho, tiene que ser resuelto antes del 1 de junio. Y es, si es que hay o no hay cambio de gabinete, yo siempre he señalado y hago siempre la misma ahí nos cuenta. Hago siempre la misma analogía y digo, en el cine, un director cuando tiene el guión desordenado, coloca un rito. Un matrimonio, un funeral, un bautizo. Y no hay nada más ritual que la cuenta pública, qué sé yo, que tiene que hacer el presidente de la República. Y lo lógico es que uno esperaría que, si que va a producirse algún cambio, que se produzca antes de eso para que a partir de ahí se vea un nuevo ordenamiento para adelante. Pero estamos en un tactic, una cuenta regresiva a ese día, y sería bien interesante saber si es que ves más cercano tu SEA, porque últimamente, la última vez que te pregunté, me dijiste, no, yo creo que puede haber alguna, pero no está tan cercano. Yo creo que no va a haber cambio de gabinete, pero si hubiera, y llevándolo a la cinematografía, yo creo que hay que hacerlo antes de la cuenta pública de todas maneras, pero no creo que haya movimiento en el gabinete por ahora. Mientras más empujan al presidente que haga un cambio de gabinete, menos lo va a hacer. Depende, ¿eh? Oye, ojo, el presidente no lo tomen como el tipo que hace solamente aquellas cosas para desafiar a quienes lo instan a hacer las cosas, ¿no? Cuando la conveniencia es evidente en determinadas cosas, la tosudez puede terminar siendo un grillete. Para el presidente de la República. Pero yo creo, Fernando, que desde el punto de vista del gabinete hoy día está bastante formado. No sé si va a haber un antes y un después. Si es que el presidente genera un cambio de gabinete. Acuérdate que el primer cambio de gabinete relevante que hizo en el primer gobierno del presidente Piñera tenía que ver con esta discusión de los tecnócratas y los políticos. Que yo creo que en ese momento era hiper relevante hacer ese cambio rápido. Empujado por los partidos políticos del entonces coalición de gobierno. Ya no está esa puja, ni tampoco creo que haya esa urgencia de políticos en el gabinete. Yo creo que hoy día está bastante mejor construido que la primera vez, y así lo entendió también Chile Vamos. De hecho, en la discusión que tuvimos el otro día en pensiones, que pensiones nos va a dar para poner ejemplos de aquí hasta que terminemos el periodo, pero en la discusión que tuvimos el otro día en pensiones, se mostró esa manija política que el primer gobierno del presidente Piñera, el primer año y medio del primer gobierno del presidente Piñera no existía, y que tiene que ver con esas conversaciones que lideraron los ministros con la DC, con el Partido Radical, para llegar finalmente a un resultado positivo. Así que hoy día yo creo que Blumel está cada vez mejor, al ministro Monkever también, Cristian y Nicolás, los veo súper empoderados en sus temas. No sé por dónde podría venir el cambio, la verdad, pero si hay un cambio, Fernando, el matrimonio es el 1 de junio. Ahí voy a estar ahí en Comisión Pórtico, yo dándole la mano al presidente, salí sorteado. ¿Ah, sí? Yo no salgo ni los sorteos, maestro, no te preocupes. Pero estaremos ahí escuchando al presidente. En todo caso, yo lo que creo, ¿no?, que efectivamente la política que viene, los grandes temas que están, no los veo en la agenda. La descentralización, nosotros llevamos desde el Frente Amplio a la UDI, 24 senadores de todo el arco político, un año trabajando con el gobierno para avanzar en la descentralización, y a la fecha no hay una sola señal, ni una sola señal de avance real y concreto. Ni siquiera decirnos si los documentos que le hemos presentado los va a coger o no. Tanto es así que estamos recorriendo el país. Yo con Chaguán estuve en Chillán el jueves y viernes. El sábado me fui a Calama. Pero estuvimos ahí el jueves y viernes. Llegaron los parlamentarios a la zona, por cierto.
Después hemos estado en Antofagasta, en Valparaíso, de todos los bancadas políticas dándole la señal, oye, aquí tiene asegurada la idea de legislar y además estamos haciendo una ley corta para proponerle al gobierno que viene consensuada por los senadores regionalistas, pero no te dan respuesta. Ese es un tema clave. El tema de la agenda energética yo creo que es otro clave, por eso que bien que el presidente lo ponga en la agenda. Pero eso tiene que traducirse en acciones, no basta con decirlo. También habló de revolución en el aula y perdimos 1 año y medio en educación, con puras cosas que no van a cambiarle la vida a nadie. Y lo que tenemos que meternos ahí es el tema del aula. La educación del siglo XXI no es la educación del siglo XX, el rol del profesor, el rol del alumno, la comunidad escolar, el entorno, los métodos de enseñanza-aprendizaje, los objetivos de la educación, los planes, los programas, las lecturas, las actividades de aprendizaje, todo cambia y en eso nada. El gobierno anterior nuestro se preocupó del marco general que rodea la educación, pero nunca entró al aula. Y ahora seguimos sin entrar al aula. Ese es un tema complejo. Se preocupó de los fierros, digamos. Exactamente. Yo creo que ese es un tema que no terminamos de asumir. Y lo otro, el tema ambiental. El tema ambiental está vinculado a los modos de vida y no solo desarrollo económico, modos de vida. Y lo que me pasa, por ejemplo, con el TPP, que de eso no dice nada. Oye, perdona. Habla de medidas, pero es que esto, entiéndanlo, es gravísimo. Cuando uno habla de descarbonizar, y termino con este ejemplo, y se habla a largo plazo, perdone, Antofagasta tenemos las termoeléctricas. Tenemos, además la minería, 8 veces más cáncer que el resto del país. 8 veces. Lo estamos pagando aquí y ahora. Entonces no podemos esperar 20 ni 30 años, es ahora. Por una cosa? Los ritmos, más que nada, las urgencias. Pero el Congreso y el Senado, con respecto al tema del cambio climático y protección del medio ambiente, la verdad es que una muy mala institución para defenderlo. No, en el caso, por ejemplo, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, BAP, el Congreso se demoró 7 años en despacharlo. 7 años en despacharlo. Nosotros estamos viendo ahora la reforma del CIA, que es relevante porque le entrega certezas a las comunidades sobre lo que va a pasar en sus territorios y además tiene que ver con la protección del medio ambiente. Llevamos 1 año en el Congreso y no hemos avanzado un solo artículo. Entonces, yo lo he planteado varias veces de que nosotros necesitamos en el Congreso una modernización urgente, porque el barco se mueve muy lento y los desafíos que tenemos andan muy rápido. El cambio climático avanza a pasos gigantados y el Congreso realmente es una tortuga, pero de las Galápagos, anda 2 por hora. Pero me permite, por ejemplo, agregar ahí una cosa que quiero preguntarle además a Alejandro, que ha sido guaripola de esto. Pero a uno se le olvida que el próximo año hay elecciones de gobernadores regionales. Y yo tengo la impresión que en una de esas van a terminar aplazando el asunto, porque yo no sé si están las facultades, si están los presupuestos. Yo soy de la postura de hay que aplazarlo de todas maneras. Sí. Estamos creando un porque esa es una cosa que teóricamente debió haberse hecho hace 1 año y medio, 2 años atrás. En el gobierno de Lagos. No, pero está bien. Se postergó por 1 año. Está bien, se postergó por 1 año. No. Y después ya, se llegó a una situación ya de alguna manera clave. Ok, hay prioridad, y se ha hablado mucho de ello, y se anuncia las elecciones de gobernadores regionales va a darse el próximo año junto con las de alcalde. ¿Ok? Y tú ves hoy día, y yo converso todo el día con personas que son de regiones, porque son parlamentarios acá allá, y les digo, oye, ¿y se avanzó algo en materia de exactamente ese gobernador regional que supuestamente va a ser elegido? ¿Qué competencias tiene? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué plata tiene? ¿Qué presupuesto tiene? Cero. Pero pasa, Fernando, hay un tema que yo creo a mi juicio es una irresponsabilidad elegir gobernador en la próxima elección. Independiente de que la centro derecha tenga más posibilidad de ganar más gobernaciones que la izquierda, pero a mi juicio es una irresponsabilidad porque simplemente no tiene facultades. De nada. Nadie sabe para qué va a estar el gobernador. Va a tener un poco de lucas, va a distribuir un poquito de plata, pero finalmente responsabilidades no va a tener muchas. Entonces, y además yo creo que el foco no tiene que estar en crear nuevas instituciones y más burocracia. Yo creo que el foco de la descentralización tiene que ver con entregarle más poder a aquellas instituciones que ya existen. Por ejemplo, los municipios. Los municipios hoy día necesitan muchísimas más facultades de las que tienen hoy día, pero son bastante limitadas. Crear una entidad regional como el gobernador, la verdad es que va a generar más burocracia, porque al mismo tiempo va a tener
¿cómo se llama? Profesional delegado. Delegado presidencial. Delegado presidencial. Entonces va a estar la pugna entre el delegado presidencial y el gobernador y los municipios. Va a ser la cueca. Yo lo encuentro más raro que. Es más raro, sí. Es como un dromedario diseñado por un comité. Mira, el problema es el siguiente. Hoy día el desarrollo centralizado de Chile no es capaz de administrar el país. Digamos las cosas como son. El ministro está preocupado aquí, decía, de autorizar la reparación de los techos en las escuelas, decía el ministro de Educación, el primero que tuvo el presidente Piñera. No me acuerdo cómo se llama. Varela. Entonces se decía, pero ¿cómo el ministro de Estado va a estar dedicado a eso? El de los campeones. En vez de estar hablando, de las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, de la revolución en el aula que el presidente Piñera mencionó en su momento, habló de revolución en el aula, que era clave en el programa nuestro, dicho sea de paso. En consecuencia, las autoridades en Santiago ya no tienen control de lo que pasa en el país, ni saben. No pueden fiscalizar, no pueden gestionar. Y las regiones se ven con urgencias que nadie aborda y hay que viajar a Santiago, pedir permiso para que te den platita para reparar las veredas de Tocopilla. Oye, yo fui director regional de un servicio público en la región de los lagos. 2 años y medio. Frustrante. Me tocaba eso, que había que mandar un mail para comprar lápices, pero más increíble que eso era que finalmente los servicios públicos le decían a los municipios lo que tenían que hacer. O trabajaba muy de la mano con los municipios en firmas de convenios, pero finalmente los que terminaban haciendo toda la pega eran los municipios. Los servicios públicos, nada. No, y de la falta de recursos de los municipios también para llevar a cabo, por ejemplo, imagínate, si uno tiene servicio, los consultorios, el tema de los medicamentos, todo eso pasa por las deudas también que tienen los municipios. En la región de los lagos y tenía más presupuesto que el 80% de las comunas de la región de los lagos. No, claro. Entonces hoy día yo creo que el foco de la descentralización no puede estar en crear más burocracia, sino que tiene que entregarle poder a las que necesitan poder, que son los municipios. Pero el tema no es crear más, era traspasar lo que hoy es el intendente elegido por voto popular, como pasa en todos los países de la y no crear una figura más. Y en toda América Latina se elige el gobernador. Segundo, en los acuerdos políticos en el Senado están. Nosotros tenemos una bancada de 24 senadores, son mayoría, pero además estamos haciendo la ley corta para entregársela al gobierno. Es decisión política, si se atreven o no se atreven, si quieren o no quieren. No tenemos que ir. Pero postergar la elección de gobernadores, lo único que va a hacer es que no se hable nunca más de descentralización. El excesivo presidencialismo. Lago la postergó un año y nunca más. Muchas gracias a Gael Giomans, muchas gracias a Sebastián Torrealba, muchas gracias al senador Alejandro Guillé. Y para ustedes, Almuerzo de Negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.